Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Le estaba preguntando a mi invitada, la psicóloga Liria Ortiz, si había venido sola de su Suecia, que es su lugar en el que vive hace. Liria, buen día, bienvenida. ¿Cuántos años? Muchas gracias. 24. Bien, bueno, muy bien. ¿Y todo bien por allá entonces? Todo bien. Bien. ¿Allá tú trabajás como psicóloga? Psicóloga, conferencista, mucho es dar cursos de algo que se llama la entrevista motivacional. Ajá. De hecho, precisamente para difundir este asunto de la entrevista motivacional, has venido acá a Uruguay también a dictar algunos seminarios y clases también, ¿no? Exacto, estoy dando clases en diferentes lugares, en el MIDES, la Junta Nacional de Drogas, en otros centros. Quiero hablar de tu libro, pero antes, compartí con nosotros una breve definición de entrevista motivacional. La entrevista motivacional es un método de comunicación que apunta en primera instancia a motivar al otro a hacer un cambio. El cambio se define conjuntamente. Eso es lo que trabajamos. Y hay algo que le llamamos la actitud de la entrevista motivacional, que tiene mucho que ver con indagar cómo el otro ve la cuestión. Y después hay herramientas concretas de comunicación. Pero, ¿y se usa para qué cuestiones prácticas? Por ejemplo, una agencia del Estado, un ministerio en este caso, ¿por qué estaría interesado en esa herramienta para aplicarla? ¿En qué contexto, en qué campo, en qué circunstancias? Exacto. Porque, por ejemplo, en el campo de las adicciones se la puede aplicar, en personas que viven en situación de calle se la puede aplicar para que busquen ayuda, para que dejen de consumir, para que hagan otro tipo de cosas, pero también se la puede usar más a nivel cotidiano, como es esto de hacer cambios de vida. Por ejemplo, si en mi caso, que no camino mucho, que bueno, el médico me recomienda caminar. Que lo hagas, ¿no? Exacto. Ese tipo de cambios de vida también ahí se usa. Y en mi caso, que como más calorías que las que gasto. Exacto. Por ejemplo, también ahí podría. Ahí también hay evidencia de que la entrevista motivacional funciona y funciona bien. Como para, por ejemplo, en lugar. Porque ¿qué es lo que hacemos normalmente? Decirte, no tenés que comer. O tenés que comer menos, o tenés que comer ensaladas. Eso es lo que decimos. Sí. Eso no da resultado, generalmente, sino que es a ver qué factores te pueden motivar a comer de otra manera. Pero eso hay que relacionarlo con lo que sea importante para ti. ¿Y la entrevista motivacional tiene que estar conducida por alguien profesional de la psicología? No, es una muy buena pregunta. No, porque yo, por ejemplo, le he dado clases a vecinas de un colectivo que se llama La Pitanga, que ellas intentan motivar a mujeres que son expuestas a violencia a buscar ayuda. Y estas vecinas no tienen ningún tipo de formación psicológica. Es darle herramientas concretas y es darle una actitud. Mire, vecina, usted tiene las mejores intenciones, pero si usted le dice a esta persona, tenés que dejar, con toda seguridad la persona se va a empezar a defender. Pero si usted comienza a hablar de otra manera, mire, yo veo que esto pasa, quisiera hablar, quisiera tener más información, ahí entramos de otra manera. En la entrevista motivacional le llamamos sembrar la semillita de cambio, sobre todo cuando hay tiempo muy corto. No hay posibilidad de cambio si el, ¿cómo llamarle? El protagonista no advierte que necesita cambiar, Exactamente. ¿No? Exactamente. Y ahí está la entrevista motivacional que intenta eso que decía, sembrar la semillita. La persona no está preparada para cambiar todavía, pero intentamos sembrar la semilla de ver, a ver, quizás estoy sometida a violencia. Y en ese quizás la persona puede empezar a generar por sí misma pensamientos de que digamos, la situación se hace más clara. Muy bien. Si yo tuviese interés de leer algo, aprender más, conocer más acerca de esta entrevista motivacional, ¿hay algún sitio, algún lugar al que yo pueda recurrir? Bueno, me pueden contactar a mí si quieren. Mi email, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Es liria.ortiz con z y después gmail.com. Muy bien. Porque entonces, ahí les puedo brindar información de a dónde. Liria, las dos y latinas, ¿no? Las dos y latinas. Bien, liria.ortiz.gmail.com, ¿sí? Gracias. Bien.
Acabas de publicar ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? ¿Quiénes son y cómo se comportan? Un enfoque terapéutico. La primera cosa es, ¿cuáles son las circunstancias que motivaron a que tú entendieses A, que podías escribir sobre esto, B, y que era necesario escribir sobre esto? Ya. Porque he escrito del otro tema, Uh-huh. o del otro lado, pero el tema es que muchas veces cuando se habla de hombres que maltratan, se los demoniza. Yo he querido, de alguna manera, que se entiendan los mecanismos y que se entienda que hay mecanismos a nivel de la sociedad que posibilitan, pero también hay mecanismos individuales y lo más importante, que hay ayuda para recibir. Claro. Ese es un asunto sobre el cual yo tengo la convicción. Bueno, a ver, en el marco de un proceso, que te voy a decir a ti, ¿no?, de obtención y reivindicación de derechos justos, justísimos por parte de la mujer, para, entre otras cosas, generar una sociedad más justa, Exacto. más igualitaria, más, ¿no?, con menos zonas de discriminación y por lo tanto injusticias. Esto ha dejado en evidencia hoy, mucho más que antes, situaciones de maltratos implícitos, explícitos, y sobre los cuales durante mucho tiempo poco o nada se decía, admitiendo que eso era hasta natural, lógico, y hasta provocando la pregunta tan habitual, cada vez menos, pero aún habitual, de cuando una mujer es víctima de alguna forma de ataque, preguntarse qué fue lo que ésta hizo para despertar esa conducta en él, ¿no? Como generando de antemano una especie de justificación. Exacto. Bueno, ese asunto ahora está arriba de la mesa como nunca antes lo estuvo. Por suerte. Advertimos el problema en tal dimensión que incluso estamos como seducidos con la idea de lo que está pasando ahora, o bien no pasaba antes o no pasaba tanto antes. Sobre eso me gustaría un comentario tuyo. En el marco, repito, de obtención de derechos, hasta ahí todo bien. El problema que yo advierto, lo quiero decir como varón y muy identificado con la lucha de las mujeres, es que, sin embargo, en todo caso advertimos el problema, muchas veces identificamos al victimario, y muchas veces incluso logramos que desde la perspectiva judicial, pague por su delito. Sí. Más, el problema lo seguimos teniendo. Sí. Es que no alcanza. ¿En qué le estamos errando entonces? Porque el tema es así. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Cómo es siendo que en Uruguay, que se está luchando tanto por esta reivindicación de derechos y para que la gente tome conciencia del problema, hay un asesinato, no me acuerdo ahora las cifras, pero son cifras muy grandes? Sí, muy grandes. Entonces es la cuestión. Una teoría podría ser de que antes de que algo cambie hay más frecuencia o se nota más. Porque vos estabas en esto, ¿había menos antes? No, absolutamente no. Lo que ha pasado es que ahora, cuando le estamos poniendo la mirada al problema, empieza a salir. También lo que está sucediendo es que se está conscientemente tratando de ponerlo en el tapete, para que la gente tome más conciencia de que esto ocurre, de que no está bien y de que hay que apuntar al cambio. Bien, y en ese sentido, ¿cuál es el rol que lo planteo así, tú me vas a corregir? Sí. La mujer por su lado, el hombre por su lado, pero la comunidad, la sociedad, con sus distintos actores y agencias, el Estado incluido, ¿dónde está el lugar en el cual tenemos que desempeñar o cambio de paradigmas, o cambio de actitudes, o cambio de conductas? ¿Y quién debe motivar, ya que quién debe motivar para que eso ocurra? Me lo contestás luego de la pausa, ¿sí? Bueno. Luego de la pausa. Y otra cosa, el varón que maltrata incluso físicamente, tú haces mucho hincapié en el maltrato físico, ¿no? No solamente, es una buena pregunta, me gustaría aclararlo. El varón que maltrata es porque, digamos, es un varón que salió mal de fábrica, tiene un problema ese varón, y por lo tanto, si atendemos a ese varón, o lo enviamos a la muerte, o lo enviamos a la nave de los locos, o lo llevamos a una isla, lo internamos,
o lo apresamos, ¿el problema desaparece? ¿Sería esa la solución? Bueno, todo eso, avisa en Suecia que volvés en 2 meses. Estamos conversando con Liria Ortiz, la autora de ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo del programa y último tramo, por hoy al menos, de la charla que estamos teniendo con la psicóloga Liria Ortiz, que igual te vas a quedar un tiempito acá en... Hasta diciembre. Esta es tu ciudad, aunque tú creo recordar que habías nacido en el interior. Sí, en Soriano, en un pueblo chiquito que se llama Palmitas. Sí. Ahí he nacido. Sí. Ahora me vino la... Buena memoria. Sí, me vino la convicción de que no eras montevideana. No. Sin embargo, ya hace más de 20 que vives en Estocolmo, ¿no es cierto? Y ya sé que dejé preguntas planteadas. Exacto. Pero antes, breve, casi con un sí o un no. Los problemas que nosotros estamos viviendo tan intensamente acerca del maltrato, de la violencia doméstica, de la violencia hacia la mujer, en ciudades de mayor desarrollo económico, y yo lo digo, corre por mi cuenta, presumo que también civilizatorio, como por ejemplo los países escandinavos y la propia Suecia, ¿ocurren en más, en menos dimensión? ¿No ocurren? Ocurren. Yo creía que el problema económico era la solución, que si las mujeres tenían el poder económico en cuanto a que podían trabajar y mantenerse, no hubiese habido más problemas de violencia. Lamentablemente estaba equivocada, porque sí se ha mostrado en Suecia de que mujeres que tienen un buen poder adquisitivo también son sometidas a violencia. Bien, bueno, yo diría, doctora, la seguimos, que justamente esa es una de las razones por las cuales se evidencia más el maltrato, porque el varón, cuando le tocan zonas de históricamente vinculados a su autoestima y a su deber ser, yo soy el proveedor, yo soy el que traigo lo que si yo no lo traigo, ustedes se morirían de hambre. Exacto. Cuando eso ya no ocurre, el varón sufre un gran golpe al hígado de su identidad. Y entonces, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy? Es muy frágil el varón. Le han movido muchas cosas al varón en poco tiempo. Es una pena que sea así, porque el varón también puede ver que tiene muchos otros roles, y muchos otros roles importantes. Por eso esto es un asunto entre todos. Claro, en lugar de sentirse amenazado porque de pronto mi compañera gana más que yo o tiene más méritos, digamos que hay otra cosa, hay otros roles desde los cuales también se puede ser masculino, claro, desde lo cual se puede ser hombre, sin necesidad de tener que hacerlo de otras maneras. Habemos algunos varones que decimos que nos encanta que nuestras mujeres sean exitosas, más inteligentes y que ganen más dinero, entre otras cosas, estamos criando un hijo. Y qué bueno que los dos tengamos inteligencia, sensibilidad y capacidad para hacerlo mejor. Y que no esté en manos solo de uno. Y además, así veo más partidos de fútbol tranquilo. Mientras ella va a trabajar, está bien. Pongo la ropa, lavar ropa, hacer una pavada, colgar, tender, lavar los platos. Claro, pero ahí tenés que ver. Estoy jugando un poco. Esta cuestión de que, por ejemplo, ¿qué hace con tu masculinidad poner la ropa a lavar? ¿Y qué hace con tu masculinidad que sea la mujer la que salga a trabajar y traiga más dinero? Digamos que cuando uno puede resolver eso consigo mismo, se da cuenta de que no es tan terrible. Oh, exacto. ¡Es fascinante! Pero es eso de alguna manera, de tener la valentía de poder acercarse a eso, con miedo, porque todos los cambios provocan miedo, pero de todas maneras verlo desde otra perspectiva. Pero entonces aplica ahora que te haga la pregunta, ¿y ese varón maltratador es un varón que salió mal de fábrica, digamos, al que el problema lo solucionamos si cambiamos al varón o si lo internamos a ese varón? No. ¿O es un hijo de tal por cual? ¿Por qué no se va la...? No, eso es una cosa que es importante dejar en clara, de que la gran mayoría tienen un tema que se trata con lo que es lo estructural, la sociedad que posibilita, y también hay problemas de vulnerabilidad, pero no es que haya salido mal. Que esté, digamos, haya una carga genética que diga que ese hombre tiene que ser violento. La gran mayoría de las veces es una combinación de factores. Por eso es súper importante el intentar ayudar a esa persona a darse cuenta. Vos haces algo que no está bien
que es maltratar en forma física, psíquica o económica, pero no es que tú como persona seas una persona necesariamente mala. ¿El maltratador de una mujer es también maltratador maltrata a sus compañeros de trabajo, cuando va al fútbol, a sus camaradas con los que juega las cartas? No, y eso es súper importante verlo, porque muchas veces los maltratadores dicen, pero yo tengo problemas de control, no puedo controlarme. Eso no suele ser cierto, porque si no se pudieran controlar, tampoco se controlarían en la calle, tampoco se controlarían con los compañeros de trabajo. Digamos, si el maltratador viene a la casa y ahí ejerce la violencia, entonces es que tiene un buen control. Es más, a veces es como que se pone celoso en una fiesta. Sí. En la fiesta no hace nada, sino que es cuando se regresa a la casa que le reprocha empieza a la mujer escuchar, exacto, y a maltratar psíquicamente o físicamente. O sea que no es esta cuestión de que hay algo malo en el cerebro y que por eso no se puede controlar. O sea que si tú puedes discriminar el lugar donde ejercer el maltrato, significa que cierto dominio sobre el tema tenés. Exacto. O mucho dominio, querría decir. El maltrato es patrimonio solo del varón hacia la mujer, porque hay varones, incluso varones que han maltratado, que utilizan, seguramente en algunos casos con deshonestidad, pero presumo que en otros con honestidad, el argumento es, está bien, yo golpeé y no debía haberlo hecho, pero usted no sabe el maltrato anterior que recibí que desencadenó esta forma que yo tengo de atacar al otro. Y no, yo quiero dejar en claro que las mujeres también pueden maltratar, sin ningún tipo de dudas. Pero, claro, ahí siempre hay que mirar el tema bien de fondo. ¿Es una excusa? No, pero ella me maltrató, o es verdad, eso nunca lo sabemos, pero la gran mayoría de las veces, lamentablemente, lo que sí sabemos, generalmente, no en casos individuales, es que son excusas. Muchas veces, porque estadísticamente lo que se sabe y lo que vemos es que no, que la mujer sí, ya digo, puede también maltratar, pero es mucho, pero mucho menor. Pero en todo caso, aún siendo cierto, pregunto, doctora, bueno, alcanza con que si un varón se siente maltratado psicológicamente por su pareja, ese varón debe cortar ese vínculo. Claro, ¿Por qué seguir con una persona que te maltrata psicológicamente? Es los mismos mecanismos que si fuera una mujer que es maltratada. Lo primero es verlo, me están maltratando. Y lo segundo es buscar ayuda. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Acá es donde aplica la otra parte de la pregunta, buscar ayuda, ¿no? El tema de las papeleras. ¿Dónde lo hacemos? ¿A quién? ¿Qué puerta golpeamos? Cuando digo golpeamos, me refiero a la mujer maltratada, al hombre maltratador y al sistema social en su conjunto, ¿verdad? Claro, porque sabemos que si tenés tos vas a un prestador de salud, después será bueno, eficiente, mal, claro. Pero ubicamos, claro. Sabemos que cuando son las 8 de la mañana tenés que entrar a la escuela y ubicás la escuela, el liceo, la universidad. En estos casos, ¿cuál es el edificio al que tengo que ir? Hay unas líneas de pedido de ayuda que lamentablemente no las tengo en la cabeza, que uno puede llamar, pero si uno las busca por internet, están líneas de ayuda que uno puede llamar, sobre todo para las víctimas. Pero si uno es la persona que maltrata, en la intendencia hay grupos de ayuda, en la Universidad de Psicología hay grupos de ayuda. O sea, hay ayuda. Es cierto que hay mucho menos ahora para los hombres que maltratan que para las mujeres que son sometidas, pero es una cuestión de tiempo. Ahora se está haciendo todo lo posible para también ayudar a estos hombres que maltratan. O sea que ayuda hay, pero es cierto, hay que moverse, hay que buscar, hay que golpear puertas para poder recibirla. Uno de tus capítulos hace hincapié, lo admito, en una de mis debilidades, de los temas que históricamente me han interesado, diría casi obsesionado, y tiene que ver con los niños, ¿sí? ¿No es cierto? Porque en estos contextos de maltrato, siempre es muy probable que haya niños y que de algún modo u otro sean víctimas, cuando no son definitivamente y directamente maltratados. A veces incluso por la mujer que es maltratada también por el varón, ¿no es cierto? Es como un... ¿no? Eso es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Ese paradigma. Y vos en el capítulo 7, bajo el título La violencia en el hogar, estrategias de los hijos para protegerse.
no voy a decir que nos cuentes todo porque la idea es que la gente vaya al libro. Porque ¿qué hacer, no? Porque no solo porque no es justo que ese niño reciba formas de violencia, sino porque además esos niños van a ser después repetidores de esos códigos, ¿no? No todos, por suerte. Potencialmente, sí, al menos, potencialmente, ¿verdad? Sí. Eso es muy interesante por esto. Siempre se ha creído que los niños víctimas de violencia, porque a veces el maltratador no somete directamente al niño. Entonces, tanto la mujer como el hombre creen el niño no está involucrado en esto. Se ha demostrado que eso no es cierto. Si el niño quizás está en casa de la vecina o ha ido a otro lado, pero el niño nota que algo ha pasado y que ha pasado. Hay una investigadora muy buena en Suecia que lo que ella dice es, Everlane se llama, lo que ella dice es que los niños cuando ven que el maltratador está por maltratar, tienen estrategias para intentar impedirlo. Sí, señor. No son muchas veces estrategias que bueno, que lo logren, pobrecitos. Muchas veces son niños, hacen lo que pueden, pero tratan de llamar la atención, a veces se llevan a los hermanitos a un cuarto, hacen lo que pueden, después consuelan a la persona maltratada, o sea, los niños lo notan. Eso es una cosa que quisiera dejar muy clara. Cuando uno piensa, no, pero mis niños no se enteran, lamentablemente es al menos ingenuo. Así. Uh-huh. No es así. Y desde ese lugar, ¿qué podríamos decir? Porque alguien podría decir, bueno, deberíamos de todas formas y con los más altos esfuerzos evitar que esa circunstancia llegue en cualquier expresión ante los niños para protegerlos. Y alguien podría decir, mira, hermano, esta es la vida y los niños también se fortalecen ante la desventura, el contratiempo, la mala noticia. ¿Dónde nos colocamos? Pero hay situaciones extremas. Claro que si un niño intenta o se lo ve de que bueno, hay un velorio y no está mal que el niño vaya al velorio, pertenece a la vida. Sí. Pero el caso que en esa postura tengo un hijo de 5 tomando, años que con 4 fue al velatorio de su bisabuela. Exacto. Se lo preguntamos primero, claro, ¿no? Claro, pero digo, eso forma parte de la vida. O que un compañerito se enferma, o que, yo qué sé, sí, o que no le va tan bien en algo, eso es parte de la vida. Pero la cuestión ¿es parte de la vida la violencia? Esa es la cuestión. Y de acuerdo con lo que no es parte de la vida. Es una parte de la vida, pero podemos, como yo lo veo, el hecho de tratar de que no sea tan parte de la vida. Porque si no, nunca hubiésemos evolucionado como seres humanos. Si no, nos hubiésemos seguido matando con el cuchillito a diestra y siniestra, porque bueno, así siempre ha sido. O sea, lo bueno que tenemos los seres humanos es que intentamos cambiar, y muchas veces cambiar para mejor, no siempre, claro, pero lo intentamos. En esta cuestión, y en esto de la violencia es lo mismo. Porque además la clave... todo este entusiasmo es el que vos me provocás con tus reflexiones y tu libro. Es que en todo caso, lo que no se debe admitir, que la usina, que la fábrica de agresividad, violencia e injusticia está en el propio hogar, que esa es la gran paradoja. Ya vas a tener tiempo de encontrarla, de verla cara a cara, frente a frente, en distintas manifestaciones de esta vida, aún desde muchas perspectivas muy injustas. Bueno, fuera que le tenga que... Claro. Que el escenario, que el campo de Marte sea justamente tu casa, ¿no? Claro, porque una cosa es esto, la vida tiene dificultades y las tenemos que vivir, son parte de la vida, pero lo traumático es otra cosa. Y la violencia entra muchas veces dentro del campo de lo traumático. Los niños no se sienten bien y hasta el momento nadie ha demostrado que un niño que ve violencia en el hogar después se pueda desarrollar maravillosamente y todo lo demás. Por suerte hay factores de cuidado que hace que no todos los niños se vuelven violentos, pero sufren. Y tiene consecuencias en el futuro, miedos, formas de relacionarse, todo eso puede estar determinado por lo que se ha vivido. Hay otra cosa, Lidia, que tú contás en el capítulo número 3, que es una muy frecuente pregunta a propósito de estos temas, y es, ¿por qué la mujer no lo abandona? Exacto. Es decir, ¿qué ocurre ahí? Exacto. Lo que ocurre es que si el maltratador fuera siempre violento, sería muy fácil. Entonces, bueno, está. Pero el maltratador muchas veces tiene rasgos que son seductores.
El maltratador promete, querida, esta es la última vez. Si yo consigo empleo, si voy a un psicólogo, si nunca más. Y claro, la persona está enamorada, quiere creer en eso. Entonces es muy fácil que se dé esto que le llamamos el ciclo de la violencia, donde hay un ciclo que está tranquilo, donde el maltratador es la mejor persona del mundo, te ama, te quiere, te consuela. Después empieza a venir señales y después se va a parar a la violencia nuevamente. Entonces esto, si lo miramos de esa manera, explica por qué no es tan sencillo decir, pero tenés que dejar. Digamos, es otro proceso que hace que la persona tiene todavía la esperanza de que el otro cambie. Aprovecho a preguntar, además de eso que es contundente lo que explicás, de todas maneras, ¿puede que haya ciertas características en determinadas mujeres que necesiten convivir con zonas de cierta violencia o agresión o maltrato? La respuesta es no. Bien. No es así. Eso Estas necesitan que las traten mal. Exactamente. Eso se ha sostenido durante muchos años, de que las mujeres buscan a hombres violentos, porque tienen una necesidad intrínseca. Nada, porque su papá no sé qué, no sé cuánto. No hay absolutamente ninguna evidencia de que eso sea así. Eso ha quedado en el inconsciente popular y se sigue repitiendo. No, pero además que ofician como coartadas perfectas para que el hombre siga, ¿no? Exacto. Porque ¿qué quiere decir si ella lo necesita? Claro, si ella el absurdo podría ser, yo no le pegaría, pero claro, es ella la que me pide, ¿no? Exacto. Ese podría ser el absurdo, provoca, ¿no? Claro, es muy común porque también. sabe que yo voy a desembocar en esto. Exacto. ¿No? Y eso de que ella me provoca es muy común, porque claro, la persona no puede aceptar que yo soy la persona que esa elige. oscuridad viva en uno, digamos. Es más fácil ponerla afuera. Exacto. Entonces es más fácil decir, no, pero es ella. Yo no tengo nada que ver. Pero supongamos que esa persona, ese varón, no hace esa explicación, no busca esa coartada y dice, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Honestamente, francamente, diría, hasta con cierto nivel de coraje, ¿se entiende? Sí. Ese hombre tiene chance de salir de esa lógica, Sí. de ese... Y yo diría, si un hombre se hace esa pregunta, ha llegado muy lejos. Por lo siguiente, porque es, bueno, pero yo en realidad no quiero ejercer, porque muchos lo dicen, en realidad no quiero ejercer la violencia. ¿Por qué? Bueno, empezá a mirar tus factores de ira muchas veces. Empezá a mirar tus factores de querer controlar a otro. Porque hay un factor de querer controlar a otro, hay un factor de ira. Entonces es, a ver, ¿qué es lo que quiero controlar? ¿Y qué me da ese control? Muchas veces ese control da la ilusión de que uno puede controlar al otro totalmente y que así me puedo asegurar de que el otro o me quiera o no me deje o se evitan revivir. Pero de doctora, manera. Entonces en la clave está... Decime. En la autoestima, porque si uno está bien de autoestima, uno o una, ¿no? Como estamos hablando del varón, si uno está bien de autoestima, no va a estar tan pendiente que lo quieran, no se les vaya, no mira hacia el costado, porque la autoestima va a estar en un lugar ubicado que hace que naturalmente uno sienta que es merecedor de afecto y amor sin ejercer control o terrorismo. Exacto, pero el problema con la palabra autoestima es que es muy abarcativa. Y entonces lo que hacemos a veces con la palabra... Voy a subir el micrófono que se te está bajando un poquito. Sí. Es lo siguiente, de que entonces no se pone en palabras la palabra yo quiero controlar. Claro. O no puedo manejar. Mira, sí, tengo problemas de autoestima, pero ¿qué estás diciendo con eso en realidad? La persona puede tomar mucho más responsabilidad si habla, mira, yo tengo problemas, yo quiero controlar a mi mujer. Porque entonces ahí uno puede también, sin juzgar, pero empezar a investigar. A ver, contame, ¿qué es lo que querés controlar? ¿De qué manera lo querés controlar? ¿Qué te da el control? Para después intentar encontrar alternativas, porque la finalidad es siempre que la persona deje de ejercer violencia. Esa es la finalidad. Por eso digo que no amo mucho la palabra autoestima. Entiendo el concepto. Bueno, estamos besando el final. En todo caso, ese varón que promete que va a cambiar, ese varón que incluso llegó a protagonizar, primera cosa, ese es un varón
que tiene chances de evolucionar desde el punto de vista de la civilización y del encuentro con los demás, ¿no? Sí. Hay alguien que es violento o agresivo en la calle, en la conducción de su automóvil o en la tribuna del estadio. ¿Es sensato suponer que también lo será en su hogar con los suyos? ¿O? No necesariamente. Lo mismo que al revés que habíamos dicho. Exacto, el que es agresivo adentro no necesariamente es afuera, el que es afuera exacto. No. Bueno, hay algunos que lo son adentro y afuera, exacto. ¿no? Siempre hay excepciones, pero ponele que a veces el empezar a decir cualquier cosa en el tránsito o en un partido de fútbol puede ser una forma adecuada de canalizar esa ira. Bueno, está bien, no es lo mejor, pero la persona empieza, vos que tenés que manejar así, yo qué sé. Bueno, la canaliza. No necesariamente tiene que haber una correspondencia entre violencia afuera y adentro. Porque lamentablemente muchas de las gentes que maltratan no se lo ve afuera. Hay muchas personas que se quedan muy sorprendidas. Pero ¿y cómo que mi compañero de trabajo? ¿Pero cómo que esta persona? ¿Pero es un buen vecino? O sea que no hay correspondencia. La persona muchas veces es violenta adentro, pero no afuera. Ahí estamos en esta cuestión que decía de la sociedad que posibilita que todo esto se haga y además el hecho de que la persona realmente intenta controlar a la otra persona y al ambiente. Y vos me decías antes, ¿qué se puede hacer? Prevención y prevención con los niños. ¿Cómo es toda esta cuestión? En las escuelas, por ejemplo. En las escuelas, exacto, en todos aquellos lugares que se vea. Cuando vos querés algo del otro, ¿cómo lo podés lograr sin violencia? ¿Cómo se puede hacer? Porque eso es enseñarle a los niños a comunicar, a hacer otras cosas. Porque, claro, estos tratamientos que yo describo en el libro no tienen un porcentaje de, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. De éxito de 100%. Las recaídas son frecuentes, están ahí. Entonces, uno hace desde este punto de vista lo que puede, pero en realidad a largo plazo es eso, tratar de prevenir, tratar de educar, tratar de concientizar de que no, la violencia no es necesaria para que sucedan determinadas cosas. Y siempre va a haber excepciones, eso sin ningún tipo de dudas, pero digamos, tanta violencia de los hombres hacia las mujeres como hay en este momento en Uruguay es injustificable. Bien. Injustificable. Y ya estamos en el final, Liria. Ya les adelanto que había cuenta que te vas a quedar unas cuantas semanas más aquí en Montevideo, ¿verdad? Sí. Vamos a poder agendar para algún jueves que participes en el ciclo Escritores a Mano, que tanto le gusta al público y bueno, Me también encantaría. es una instancia para desarrollar más y profundizar más estos temas. En todo caso, el libro ya está en la En red. las librerías, Bien. lo acabo de ver ahora por 18. Bien. He sacado fotos, así. Bien, perfecto. La psicóloga Liria Ortiz es la autora de ¿Por qué los hombres maltratan a las mujeres? ¿Quiénes son y cómo se comportan? Un enfoque terapéutico. Naturalmente que esta charla ni por asomo puede agotar todos estos asuntos, el libro tampoco lo hace, Ya. pero son aportes honestos y en este caso académicos para ayudar a algo que desde un lugar o a otro nos afecta a todos, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Bien. Por haber podido venir. Me gustó igual. Me gustó esa idea. Gracias, Liria. Bueno, en Suecia ahora, ¿cómo está la temperatura? Que Y ahora empieza a ser frío, ¿no? porque entramos en el otoño. Claro. ¿En verano, el verano igual se disfruta o igual es frescoti? Fresco. Mira, ahora como he vivido 24 años, los últimos años he podido bañarme en el mar. Porque yo me moría de frío. ¿Aún en verano? Aún en verano. Sí. Los suecos se bañaban, todo barba. Yo no estaba ni ahí. Pero bueno... Te has acostumbrado. Exacto. O sea que llegás a las playas de acá y las encontrás cálidas. Sí, mucho más calientes, mucho claro, mejores. y en sí. realidad son comparadas con las de Brasil o las del trópico, claro. muy frías, pero todo es según con qué lo comparas. De dónde estés, exactamente. Bueno, gracias, Liria, otra vez. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.